A partir de este momento comienza Aquí se habla Legal Radio, esperando ayudar y asesorar a las personas que necesitan orientación en temas legales. Con ustedes, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Hola, buenos días. Feliz jueves 27 de enero de 2022. Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Aquí se habla legal. Iniciamos esta nueva edición con muchos casos insólitos, actualidad jurídica, entrevista legal, cuéntanos tu caso y mucho más. Así es, Mari, siendo las 11:06 de la mañana de este maravilloso día, sean todos cordialmente bienvenidos. Gracias a todos los que nos acompañan, recordando siempre que estamos desde el equipo de Radio Comunidad, el día de hoy en los controles, Rafael Cedeño, en la edición, mi querido Joel, en las redes sociales, Victoria Nieto, en la coordinación de Radio Comunidad, Norángel Liscano y en la dirección general, Elías Santana. Como productor de este espacio, @GaboRod701. quien les habla, María Angélica Betancourt Y Rafael Rodríguez. Este programa es realizado con la colaboración de los siguientes anunciantes. Dos Tipos Producciones son un equipo de gente profesional y responsable. Con ellos podrás hacer realidad tu sueño de anuncios, póster, banners, vallas, vinilos a gran escala y mucho más. Síguelos para que veas los maravillosos trabajos que hacen en Instagram como @2tipopro. Automatic BE, todo en sellos automáticos de caucho discretos y de todos los tamaños los consiguen con ellos. Son los distribuidores oficiales de la marca Automatic para Venezuela y en tiempo récord puedes tener el sello que necesites. Es una buena oportunidad, como siempre decimos, para los abogados que inician o para cualquier persona que desea un sello personal, inclusive para su trabajo. Si deseas más información, no me creas a mí, puedes escribirle a través de @AutomaticBE en Instagram. Holidays Creativos tienen muchas opciones para personalizar tus ideas a través de diversos materiales como vasos, franelas, así como todo para decorar tus mesas en las fiestas, con innovadores toppers y mucho más. Síguelos como Holidays Creativo, @Holidays Creativo. @Confecciones Chavarri, gente buena y comprometida en la elaboración de camisas, bordados de todo tipo, uniformes y más. Síguenos a través de @Confecciones Chavarri. Bueno, hoy sí estoy súper feliz porque se incorpora a nuestro equipo de anunciantes unas personas súper comprometidas que apuestan al país a través de sus diversas casas de repuesto, donde realizan mecánica y electricidad. Multimarcas, ellos son Super Junín, Super Victoria, Super Chai y Super Panteón. Es así, Mari, son 5 sucursales que tienen. Ellos siempre están dispuestos al rescate de tu vehículo y por ello estaremos ofreciendo en los próximos episodios promociones, así como sorteos de paquetes de cambios de aceite y limpieza de inyectores para los abogados. Así que les pedimos en sus cuentas que las revisen en Instagram para mayor información. Rafa, audiencia que nos escucha, ahora sí, muy buenos días. Hoy tenemos un programa súper importante para el gremio de los abogados y esperamos que sean muchos nuestros nuevos seguidores que se unan a esta movida de cultura jurídica. Así es, buenos días nuevamente para todos. Saludos a la audiencia que nos escucha por la web y por la aplicación en sus celulares y a los que están en vivo por el canal de YouTube de Radio Comunidad. Estamos muy contentos de poder hoy estar con ustedes para poder seguir hablando sobre diversos tópicos que atañen nuestra vida cotidiana. El episodio del día viene cargado de mucha información como siempre, pero sobre todo va dirigida a aquellos que les gusta vivir el derecho sin necesidad de ser abogados. Estamos súper felices de encontrarnos en los micrófonos de radiocomunidad.com. Como siempre, gracias a todos los que hacen posible que estemos hoy aquí. Es un gusto poder llevarles la mayor información, pero sobre todo lo que más nos gusta es resolver las dudas y sus casos e inquietudes a través de nuestros oyentes a través de nuestras líneas. Así es, creo que deberíamos ya en los próximos episodios empezar a mostrarle un poco a la gente todos los mensajes que recibimos a través del WhatsApp y por eso, creemos que es muy importante que estemos conectados porque por esa vía lo vamos a lograr. Estamos contentos de seguir trayéndoles lo último en cuanto a derecho se refiere. La semana pasada tuvimos mucha receptividad, Mari, con la entrevista que realizamos al doctor Juan Ramón León. Todo esto con el tema de la ley de registros y notaría y sus modificaciones, que ya sabemos que desde el día de ayer, es decir, el día martes 25, tenemos conocimiento ya de que las nuevas tasas y montos han sido habilitados y es tremenda noticia para el gremio sin duda alguna, ¿no? Una mega súper mala noticia, o sea, no solamente para el gremio, para todos los venezolanos que con un salario paupérrimo ya ni siquiera van a poder hacer documentos notariados. Por ejemplo,
Mi carro, que es una chatarra, se le dañó un repuesto y tuve que comprarle a un señor otro repuesto de su carro y me cambia el título y ahora, Rafa, prácticamente el documento cuesta más que mi carro. Así es, pareciera que los gastos ahora ya están como más o menos encaminados en diversas categorías y podría ser hasta $400 por el cálculo del petro, una compra-venta de un vehículo que antes no superaba ni siquiera los $40 de pagos de tasas. Lo cómico acá, Mari, es que hay muchísimas personas que quizás en contra de lo que es el gremio dicen, bueno, pero ¿por qué les afecta a ustedes los abogados si al final quien termina pagando esto son los clientes de los abogados? Pero hay que estar muy claro que al final, o sea, los honorarios de los abogados incluyen a veces ese tipo de gastos que hoy va a ser más difícil y que obviamente la gente va a empezar a dejar de querer buscar la ayuda si se le hace cuesta arriba el pago mínimo de las tasas en los registros y notarías. Claro, por supuesto, Rafa. Ya vamos a volver a la época de las cavernas, el intercambio, lo privado, lo inseguro, lo que no es realmente bien jurídico. Y que, bueno, que la verdad es que tú dices, yo cobrarle $180 más a una persona que ya paga 180 o 100 o 20 más, es algo inaccesible. O sea, $200 por un poder, imagínate tú. O sea, vamos a decirlo así, más o menos. Es muy difícil, está súper compleja la cosa. Mira, Rafa, estoy súper emocionada porque ya estamos en los preparativos y apuntando las coordenadas de nuestro próximo Porochat del año. Concursos y mucho más. Los concursos están buenísimos. Espero yo esta vez sí lograr ganarme el concurso. Vamos a ver porque está Mercurio retrógrado. Sin embargo, lo que queremos también dejar sentado... Ay, no puedo hacer un poquito de trampa, pues así como la ley de registros y notarías, pues gana por aquí, gana por allá. Bueno, seguramente. Pero bueno, otro punto que queremos destacar antes de comenzar el tema de actualidad legal es el tema del COVID. Sabemos que hay una fuerte ola de Omicron. En mi caso, todos mis contactos que yo conozco en este momento están contagiados. No sé tú, Mari, si estás igual, pero casi todos están con COVID en este momento o lo están pasando, pues. Entonces, esto nos lleva a unas conclusiones importantes porque, bueno, seguimos trabajando en tribunales, en registros y notarías. Hay algunas notarías, como le dijimos la semana pasada, que están cerradas por brotes de COVID. Y bueno, creo que ya como una vez más siempre lo decimos, sabemos cuáles son las medidas que se deben tener en cuenta para evitar poder contagiarse y generar mayor caos. Vamos a seguir cuidándonos y yo creo de verdad, quiero pensar, Mari, que estamos en la recta final de este tema de la pandemia. No sé qué piensas Rafa, tú. bueno, yo no sé si estamos en la recta final o no, pero bueno, hay que cuidarnos y tratar de llegar a la recta final cuando sea la recta final. Siempre estar preparados. Si te contagias, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. No inventes, no te automediques, siempre busca la opinión de un médico profesional. Pero volviendo a la dinámica del programa del día de hoy, en nuestra sección de entrevista legal tendremos como invitado a un mega invitado que a mí me encanta, el doctor Ali Daniels, amigo de nuestra casa, con quien estaremos conversando sobre todos los detalles sobre la reciente reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia y todo lo que esto implica. Así es, sí, Ali siempre ha estado prevenido al bate para que con el gremio podamos dilucidar las dudas y estar enterado de los efectos que esto traerá para el acceso a la justicia y la operatividad de las diversas salas del Tribunal Supremo. Por ello vamos a recordar a la audiencia, Mari, cómo se pueden comunicar con nosotros. Sí, queremos recordarles que sigue activo nuestro teléfono 0412-582-0292, donde podrán enviarnos un mensaje de voz y mucho más a través del WhatsApp. Gracias a nuestros fieles seguidores en Instagram y para aquellos que aún no nos siguen, les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @aquisehablalegal y en Twitter como @sehablalegal. Desde ya estamos activos para atenderlos y orientarlos en su caso. Mari, recuerdo la semana pasada, indicamos que se inició la actividad judicial en Venezuela y ciertamente encontramos como raro el reinicio de las actividades. No sé si te pasó a ti. Bueno, preocupa mucho porque pareciera que hay muchas cosas en contra y existen depresiones y el estado anímico de las personas. Es muy importante para nosotros hacer un llamado, estar atentos a sus familiares, justo en momentos tan complicados. Bueno, cambiando un poco el tema, Mari, todo apunta a que vamos a un posible referéndum revocatorio, es decir, que ya se está iniciando el día de ayer la recolección de firmas y bueno, una posible segunda lista Tascón, ¿no? Bueno, Rafa, según lo que hemos conversado, no nos queda otro que aquellos que vayan a firmar, bueno, para adelante, ¿qué van a hacer? Si ya están en la primera, que están en la segunda, ¿qué tanto? Pero la invitación es también a los que están afuera, bueno, a que por favor firmen toditos. Los que vayan a firmar, los que no también, así como sea.
Es Bueno, libre, triste o pues. no, Es exacto. libre, es libre pero con miedo. Es libre pero con miedo. Es, así es, triste o no. Recordemos que los abogados tienen esa llama intrínseca, como decimos, de supervivencia y de completa fuerza para poder continuar en las adversidades. Para nosotros es muy importante recordar que si debemos trabajar y echarle pichón todos los días, como decimos, vamos a protegernos del virus, sobre todo en lugares que frecuentamos. Igualmente vamos a vacunarlos, inclusive a los niños, ¿no? Bueno, creo que sin más preámbulo, Mari, vamos a comenzar ya lo que es actualidad legal. Actualidad legal. El fiscal de la Corte Penal Internacional extiende por 3 meses más el plazo para que Venezuela informe sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional extendió por 3 meses más, o sea, hasta el 16 de abril, el plazo para que el gobierno de Nicolás Maduro presente su informe sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. En un documento con fecha 17 de enero y firmado por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se indica en el espíritu de cooperación, diálogo y de equidad, el fiscal también acordó conceder a Venezuela una prórroga de 3 meses para informar a la Corte de su investigación en el sentido del artículo 18, numeral 2. Sin embargo, aunque el artículo 18, numeral 2 del Estatuto de Roma establece que el Estado debe informar a la Corte Penal Internacional sobre el avance de sus investigaciones, un mes después de haber sido notificado, la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, argumenta la extensión debido a intentos fallidos de reunirse con la persona o las personas o autoridades venezolanas debido al receso del tribunal interviniente y desafíos provocados por la pandemia COVID-19. Por esta razón, el texto indica que la extensión es apropiada y justificada. A esto le han dado mucha vuelta, Mari, y es importante destacarlo porque le han querido hacer ver como que se extendió, que todo se está perdiendo de las manos, y la verdad es que la prórroga se da tras un pedido del gobierno de Maduro a Khan el 3 de enero y que se respondió el 13 de enero. Entonces, el plazo original ya vencía el 16 de enero. Recordemos que fue el pasado mes de noviembre, o el 3 de noviembre, si no me equivoco, cuando el gobierno de Venezuela y la Corte Penal Internacional suscribieron un memorándum de entendimiento, que esto lo hablamos en el episodio del año pasado con la doctora Milagros Betancourt, por el cual el país se comprometió a cooperar con la investigación que la Corte Penal Internacional llevaría a cabo allí, por todo esto de denuncias de delitos de lesa humanidad. Esta investigación, Mari, según el memorándum, tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular los cargos contra alguna persona. Es decir, esto va avanzando a pesar de todo. Entonces, eso lo que quiere decir es que el gobierno ha estado bajo un examen preliminar de la Corte Penal Internacional desde febrero de 2018 por supuestos crímenes de lesa humanidad para determinar si ameritaba un juicio. En diciembre de 2020, no olvidemos que la oficina del fiscal de la Corte dijo que había encontrado fundamentos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes contra la humanidad, desde más o menos como abril de 2017. Todo esto para posteriormente concretar la visita del fiscal de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el pasado. Así es, invitamos a la gente que revise en nuestras redes sociales y en la cuenta de YouTube. Está el programa con Milagros Betancourt, donde se explica detalle a detalle las fases de este proceso, para que bueno, recordemos un poco. Ahora bien, debemos recordar como otro punto de actualidad legal que va a venir una reforma de la ley de universidades y está prevista una reunión con los actores importantes el 31 de este mes de enero. En el Ministerio de Educación Universitaria se instalaron comisiones para discutir el proyecto de ley de universidades, que fue introducido en la Asamblea Nacional en el año 2020, y los asuntos electorales en las casas de estudio a nivel superior. Así lo anunció el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte. La información fue reseñada por el Laboratorio de Desarrollo Humano, la DESU, donde manifiestan que Belmonte ofreció estas declaraciones en un programa radial conducido por la profesora Giovanna De Micheli. El secretario de la UCB anunció que el lunes 31 de enero se llevará a cabo la primera reunión de la comisión mixta sobre la propuesta de ley diseñada por sectores oficialistas y que en ellas participarán también representantes de las universidades autónomas. Detalló que la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional Oficialista, que preside el diputado Ricardo Sánchez, recibió, qué ironía, ¿no? Recibió a la Secretaría del Consejo Nacional de Universidades, sí, y exministra Yadira Córdoba,
Lermin Russell, Fernando Bianco y a otros miembros de la comisión que promueve el proyecto de la ley redactado, en este caso, por el oficialismo. Más del 90% de los legisladores del Parlamento respaldan a la administración de Nicolás Maduro, lo que proyecta una aprobación de una ley de universidades, como esperan los creadores del proyecto. El secretario de la UCB aseguró que cada 15 días encontrarán a los representantes de la Asamblea Nacional, las universidades autónomas y las universidades administradas por el Estado. Belmonte también dijo que la ministra Tibisay Lucena, que ahora es ministra, informó en el acto de instalación que la comisión tendrá un carácter paritario entre las casas de estudio, los miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y las universidades bolivarianas. Las universidades de los Andes, de Carabobo, de Oriente y la Católica Andrés Bello y otras privadas también fueron incluidas por el lado, en este caso, de la Asociación de Rectores, pues. Asimismo, el secretario informó que la comisión referida a los asuntos electorales participará la rectora de la UCB, la doctora Cecilia García Arocha. Con respecto a la consulta realizada a finales del año pasado en la UCB sobre el proceso de elecciones, Belmonte aseguró que se debió dar una discusión más amplia y tomar en cuenta lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia al respecto. Bueno, otra noticia importante es que el INAC autoriza los vuelos entre España y Venezuela. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil autorizó el pasado lunes 24 las operaciones aéreas regulares entre Venezuela y España. La información fue confirmada por el Consulado de España en Caracas luego de que el INAC hiciera público en Twitter un comunicado donde detalla que la medida se realizará bajo todo el protocolo anti-COVID para el resguardo de todos los pasajeros. Actualmente Turquía, México, Bolivia, Panamá, Rusia, República Dominicana y Cuba son las conexiones internacionales autorizadas por el Estado desde el 18 de junio de 2021. El INAC ratificó la medida este lunes 24 de enero, pero esta vez España entró nuevamente dentro del cronograma aerocomercial. Me parece muy bien. El INAC exhortó a todos los explotadores aéreos de las agencias de viaje a no comercializar boletos en rutas distintas a las aprobadas por el Estado que las acabas de indicar. El comunicado no indica desde cuándo comenzará a regir el nuevo programa aerocomercial. De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España, las personas que viajen al país ibérico deberán tener el certificado de vacunación con la pauta completa, es decir, hasta la tercera dosis, una prueba diagnóstica negativa con un código QR, que es el PCR o test de antígenos, que deben hacer 48 horas antes de su llegada a España. Sí, Rafa, es importante destacar que a mediados de 2021, unos 1.500 venezolanos se quedaron sin poder abordar un avión de Venezuela luego de que las autoridades venezolanas cancelaran los vuelos Plus Ultra, Iberia, Air Europa, solo podían hacerlos con traslado cuando tenían autorizaciones especiales. Sí, un tremendo caos que se creó y lo vimos por las redes sociales. Plena pandemia, la gente fuera de su país y mucha gente se quedó por más de un año. Ahí está el caso de María José García, que es una experta abogada en redes sociales que estuvo un año afuera y la muy dura agarró y se puso a hacer cursos y diplomados y ahora llegó con un poco de cosas para innovar en Venezuela. Pero bueno, por lo menos llegó porque otro dice, bueno, ya no vuelvo. Ajá. Así es. Hablando ya de temas de aviación y temas de vuelos, debemos recordar que el pasado 16 de enero de 2022, una familia venezolana que se está conformada por Eliana Carolina Borges, Reiniero Neil Alviares Araque, junto a su hijo menor de edad, arribaron al aeropuerto Benito Juárez, la Ciudad de México, donde al momento de la revisión migratoria les impidieron el ingreso al país. Los agentes migratorios, sin razón alguna ni justificación legal, retuvieron e incomunicaron a la familia Alviares Borges, además de amenazarlos con regresarlos al país donde se encontraban antes de llegar a México. Imagínate, Sudáfrica. Un día después, el 17 de enero, familiares lograron establecer comunicación con el Consulado de Venezuela en México, que a su vez iniciaron conversaciones con el Departamento Legal del aeropuerto, pero este último no les ha dado respuesta efectiva sobre el caso. Está pasando demasiadas cosas. Después está el tema de la entrada a México a través de una visa especial. Empezaron a los venezolanos en Costa Rica, en Colombia y en varios países a no dejarlos abordar, a pesar de no haber entrado en vigencia esto. Pero sin embargo, el Instituto Nacional de Migración de México ha sido bastante negligente también para dar respuesta en el caso que estamos hablando, y los familiares de las víctimas aún no han tenido respuesta efectiva. Estos compraron boletos para la familia completa de México a Colombia y de allí lograr regresar a Venezuela, pero por la escasa comunicación con la Oficina de Migración se desconoce si tienen conocimiento o algo del itinerario de regreso de esa familia.
Sí, totalmente, una locura. Sin embargo, los Alveares Borges lograron establecer nuevamente contacto el 19 de enero con uno de sus familiares, informando que el trato de los agentes ha sido terrible y despectivo. Además, Eliana Borges es hipertensa y no tiene sus medicamentos. Ella permanece junto al menor de edad, pero están separados de Reiniero Alviares y lo suministran información sobre él, no le suministran información de él desde el primer día de la detención. Arbitraria, Mira, Mar, detención así arbitraria. es. Pero te voy a decir algo. A la familia Alviares Borges se le ha violado sus derechos. No sabemos sobre el estado de salud, las condiciones y la forma en que fueron detenidos. Por eso, desde aquí sobre legal, exigimos su pronta liberación y que puedan volver a Venezuela como siempre ha debido ser. Es profundamente lamentable para mí, Mari, lo que está pasando, insisto una vez más, con los migrantes, con los bloqueos que nos generan. Imagínate tú, hasta una niña cruzando el Río Bravo, que le llaman, perdió la vida. Y esto es algo que debe obligarnos a reflexionar desde ya. Rafael, pero es que de pronto parece que el mundo entero nos ha construido muros a nosotros. Ellos luchan porque no les hagan un muro, pero a nosotros nos están poniendo muros por todos lados, haciendo que la Así es. situación sea aún peor y más dramática. Sí, es terrible y de verdad tú ves todo lo que está pasando, que da tristeza, son nuestros hermanos que están en otros países que no son delincuentes, para eso de verdad que esto a mí, cada vez que yo veo esas noticias me da muchísima impotencia, porque tú dices, mira, la vida da muchas vueltas y nos tocará a nosotros exactamente el mismo lugar donde hoy ellos están haciendo un papel completamente distinto, de verdad que es un tema que me enfurece demasiado, de verdad, pero Sí, a mí bueno. también. Además que es que siempre terminan pagando los más débiles y inocentes. Pues el tema de la niña es un tema pues que debe llevar a la reflexión a mucho y parece que no ha sido así. O sea, aquí no ha habido reflexión sobre este tema, sino no los dejen abordar vuelos, no les dejen hacer esto. Bien, pero mientras más restricciones colocan en riesgo la vida de muchas más personas, porque ya estamos leyendo que llegaron balseros venezolanos a Miami, por ejemplo. ¿Tú Sí, habías no, visto terrible. balseros venezolanos? No, yo no había No, visto nunca eso. no, yo Bueno, tampoco. bueno, Rafa, Continuamos. iniciar la solicitud del referéndum revocatorio. La Comisión Nacional Electoral, cuya junta de 5 miembros incluye a 3 personas relacionadas con el partido del gobierno, dispuso que los 4,2 millones de firmas necesarias para respaldar la consulta popular deben ser recolectadas durante 12 horas, o sea, robotina, el Sí, y próximo ayer, ¿no? 26 de enero, y solo en 1.200 localidades. O sea, vamos a firmar, no sé cómo hacer eso. Es ¿Cómo te decir, lo que los imaginas tú? partidarios, no, no sé, y la Y verdad que no un sé cómo abuelo fue, porque que firma lentico, un abuelo que firma lentito, así, no sé. bueno, yo me ¿Cómo es? imagino que ese caos pasó ayer y me imagino que las redes sociales están inundadas para poder ver cómo sucedió esto. Lo que sí es cierto es que los partidarios de la salida, en este caso Nicolás Maduro, del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, tendremos la difícil labor de obtener 5 firmas por minuto y recoger la totalidad requerida en menos de un día para activar el referéndum revocatorio. No sé cómo terminó la historia el día de ayer, no tengo ni idea, pero bueno. Sí, Rafa, es que hemos estado como que un poco desconectados, pero bueno, vamos a ver qué ahondamos sobre esta situación el próximo jueves. A lo mejor conseguimos un invitado en materia electoral. ¿Qué te parece? Sí, vamos a echarle para que pueda hacer la información completa. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí, vamos a hacerlo. Ante las nuevas Bueno, normas porque ante estas nuevas anunciadas, normas, sí, ajá, exactamente, hasta estas nuevas normas anunciadas el 21 de enero, 2 figuras de la oposición, Nick Evans y César Pérez Vivas, solicitaron este fin de semana al Tribunal Supremo del país que se revisen las disposiciones. ellos dicen que esto es una gran bufonada, cosa que estamos de acuerdo con ellos, porque el gobierno, para la firma contra el decreto emitido por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ¿te acuerdas? Instalaron Ajá. 14.000 centros a nivel nacional e internacional, como puede ser ahora, Mari, que instalen nada más 1.200 centros, lo hayan hecho así, para activar el revocatorio y justamente cuando nadie conoce ni sabía eso. Yo estoy seguro que la gente hoy que nos escucha, a lo mejor dirán, fue ayer, efectivamente recogieron firmas ayer. Ay, no, Rafael, yo voy a confesar aquí algo a nuestra querida audiencia, pues yo estoy recogiendo firmas desde que tengo 18 años, me senté con mi amiga Daniela, que hoy vive en Argentina, en una mesita de plástico, a recoger firmas en la Plaza Candelaria con ese solazo, y después eran firmas planas, y bueno, fue súper frustrante. Por eso, para comprender o refrescar cómo se articula el referéndum, debemos recordar varias cosas. Es un mecanismo previsto en nuestra Constitución para cargos de elección popular que al llegar a la mitad de su tiempo se puede consultar
si se continúa o no en la gestión o si se revoca la misma. Una segunda cosa importante es que para que se considere revocado un mandato, el artículo 72 de nuestra Constitución establece que debe votar a favor un número igual o mayor de votantes que los que eligieron al funcionario y haber concurrido un número de electores igual o mayor al 25% de los inscritos. Sorpresa, ¿qué pasa si el funcionario es revocado? No sabemos porque nunca ha ocurrido. Pero bueno, en este caso, sorpresa. Ajá, imagínate. Bueno, la respuesta está en el artículo 233 del texto constitucional, que estipula como la falta absoluta del presidente al que que fue revocado. Si esto ocurre, durante los primeros 4 años del mandato se realiza una elección dentro de los 30 siguientes y el vicepresidente asume, se elige como nuevo presidente. ¿Quién es el vicepresidente ahorita? ¿Tú sabes, Rafa? No, es que lo han cambiado tanto que yo no sé ni quién es ahorita. Ok, yo tampoco sé quién es. Bueno, Maduro ganó en el 2018 con 6.248.864 votos para las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021. Las últimas nacionales que se han realizado fueron habilitadas por el CNE para votar 21.159.846 personas. La asociación Súmate ha sacado varios comunicados, inclusive ayer a final de noche también sacaron un comunicado indicando que es una delicada situación el tema electoral para la participación ciudadana, justamente porque identifica al menos 3 pasos para el revocatorio y de acuerdo a las normas puestas por el mismo Poder Electoral, ya el primer paso estaría dado, que sería la conformación del grupo promotor. Tras la aceptación de solicitudes, luego corresponde, que es lo que pasó el día de ayer, si el 20% de las voluntades entre los siguientes 53 días para luego darse el revocatorio los siguientes 90 días. Es decir, Mari, en total serían 2 pasos que tomarían 143 días según la organización y que no, hombre, dieron Rafa, por la mitad del año. No, esto es demasiado. Claro, pero dieron un zarpazo para decir que en 24 horas recogiera la firma, imagínate tú. Sin embargo, 5 días después, efectivamente de recibir la solicitud, el Consejo Nacional Electoral otorgó un plazo, como te digo, de 12 horas para recoger la firma, es decir, más de 4 millones de personas para lograr el 20% de las voluntades requeridas. Los promotores cuestionaron el programa presentado por el Poder Electoral, pero se llevó el proceso ayer y hay que esperar los resultados, así mismo como lo dices tú. Sí, bueno, esperemos esos resultados. Rafa, el mega pasado lunes 10 de enero, lo que pasa es que yo me siento como viviendo en julio de lo acelerado que ha sido el mes de enero. A través de la Gaceta Oficial número 42.293, se trasladan las competencias de los peajes y el Aeropuerto Nacional Luisa Cáceres de Arizmendi para el Ejecutivo Nacional de la derrota que le hicieran perder las pasadas elecciones de gobernadores. Típicos, respondo a tu pregunta. Todo esto fue en Barinas. Exacto. O sea, esto fue en Barinas. Bueno, para que usted siga cantando, para que le sigan preguntando. Si le suena el teléfono y en un lado es Guaidó y en el otro es Nicolás a quien le atiende, siga cantando. Así es, para responder tu pregunta, nuestra vicepresidenta es Delcy Rodríguez. ¿Cómo no saberlo si ella que ha hablado siempre por los temas de COVID? Pero bueno, con esto, ¿qué te quiero decir? Volviendo a tu noticia, es importante aclarar que en lo de Barinas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que además será Iris Varela quien asume la vicepresidencia territorial. Mira cómo hablan, vicepresidencia territorial de la Tolda Roja en el estado de Barinas, luego de las derrotas electorales, como ya sabemos, el 21 de noviembre y el 9 de enero. Varela es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que se dirigió el 6 de diciembre, y estuvo lleno de la entidad llanera durante la campaña electoral para los comicios del 9 de enero. Ordenados por el Tribunal Supremo de Justicia, habiendo prometido, Nicolás Maduro, recuerdo, que no iba a trabajar con protectorados, pero hoy lo llaman vicepresidencia territorial y le quitan las competencias de, en este caso, de los aeropuertos y de los peajes. Bueno, amigos, hemos llegado a la primera mitad del programa del día de hoy. Por eso vamos a nuestro jueves de TBT musical, como siempre. Mari, no te había dicho, hoy es 27 de enero, se celebra el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Esto es una fecha que busca no solo rendir homenaje a los cientos de personas que murieron en los campos de concentración nazi, sino también tomar medidas para ayudar a los más jóvenes a crear conciencia sobre este tipo de ideologías de odio. Y se me ocurrió, Mari, traer el soundtrack de la película La vida es bella, que se llama Abbiamo vinto, en su disco Blue Touch Blue, que creo que es muy importante. Además, creo que esta película tiene que verla al menos una vez en su vida
todas las personas en el mundo entero. Bueno, amigos, ya volvemos. Aquí se habla Legal Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos. El profe de la salsa. ¡Vaya sabrosito! Programa dedicado a los melómanos que desean tener un momento sano de un gran recorrido por la extensa variedad de ritmos caribeños en 2 horas para escuchar y recordar a los mejores cantantes del género de todos los tiempos. El profe de la salsa, la mejor alternativa radial. Los sábados de 10 a 12 de la noche, conducido y producido por Wilmer Quesada Arias. Por radiocomunidad.com. La Red Venezolana de Seguridad Vial y la Fundación Seguros Caracas te invitan a escuchar todos los jueves a las 6 de la tarde Seguridad y Educación Vial, un programa especializado en movilidad segura, con Iván Lesque, Carlos Ullúa y Gabriel Murphy, por radiocomunidad.com. Ya estamos de vuelta con Aquí se habla Legal Radio. Entrevista legal. Seguimos, amigos, con nuestro programa de Aquí se habla Legal Radio y nos toca iniciar la entrevista legal siendo nuestro invitado de lujo, como siempre, Ali Daniels, que es nuestro mentor, el cual llamamos siempre en caso de dudas, y con todo este rollo de aprobación de las leyes del Tribunal Supremo de Justicia, pues no encontramos otra persona mejor que nos pudiera dar todo el apoyo necesario, ¿no? Tenemos claro que la mayoría chavista en la Asamblea Nacional, el pasado 6 de diciembre, había aprobado en segunda discusión la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que, entre otros cambios, reducía el número de magistrados de 32 a 20. Sin embargo, bueno, después vino toda la gran ola de Omicron, vino también el auge que trajo la reforma a la Ley de Registros y Notarías, que la semana pasada estuvimos conversando con el doctor León Villanueva para ver un poco el asunto de los recursos que había
de recurso de amparo que se interpuso contra esta ley. Y bueno, pareciera que entonces existió una segunda reforma o unos cambios puntuales a esta ley del Tribunal Supremo de Justicia. Queremos recordar a la audiencia que Ali Daniels es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, cuenta con un posgrado en Derecho Administrativo, fue director de INDRA Venezuela y actualmente, como saben, es director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, que se encarga del monitoreo y evaluación del Poder Judicial en Venezuela. Por eso es un gran placer. Bienvenido, Ali, a Aquí se habla legal radio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rafael. Siempre muy contento de estar en tu programa. Bueno, Ali, vamos a comenzar desde el principio. Creo que la ley del Tribunal Supremo de Justicia ha sufrido unos cuantos cambios y han habido unas cuantas reformas. Debemos recordar que en el 2015 hubo un proceso donde se hicieron unos cambios fuera de lo que sería como el periodo legislativo, pero quiero dejarte a ti que nos expliques a la audiencia, a los usuarios de nuestro programa, que puedan entender ese cambio en el 2015 y qué tenemos ahora. Entiendo que hubo dos cambios, pero bueno, que seas tú que expliques un poco cómo ha sido este histórico de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, efectivamente, lamentablemente hablar de la ley del Tribunal Supremo es hablar de la manipulación política del Poder Judicial, porque tristemente ninguno de los cambios que se ha hecho a la ley del Tribunal Supremo ha sido para mejorar el Poder Judicial o ha sido para tener una justicia imparcial e independiente, sino que ha sido por motivos políticos. El primer cambio fue en el año 2004 con la ampliación de los magistrados a 32. Si recordamos, fue una ley que se hizo tan a la carrera que tiene muy pocos artículos y cada artículo tiene como 10 párrafos, precisamente porque se tenía el apuro de aprobar la ley a los efectos de ampliar lo más rápidamente posible el número de magistrados. En aquel momento Iván Rincón dijo que se ampliaba a 32 para hacer más eficiente el Tribunal Supremo. Y como ya sabemos, eso no ha sido así, a pesar de que incluso en el Tribunal Supremo hay menos casos de los que antes, han ingresado menos casos de los que ingresaban antes, porque la gente no cree en el Tribunal Supremo, la gente en general no cree en la justicia venezolana y no va a perder su dinero en casos que lleguen ahí para después saber cómo terminan todos a favor del Estado. Luego, en el año 2010, se hizo ya una ley que tenía al menos la apariencia de una ley normal, en el sentido de que no tenía esos 30 y tantos artículos a la cual se reducía la ley anterior. Se trató de estructurar de una manera más formal, pero en definitiva seguía manteniendo los vicios de la anterior en el sentido de tener un comité de postulaciones controlado por la Asamblea Nacional. Y su expresión última se tuvo en el año 2015, donde a pesar de que no se reformó la ley, lo que sí se reformó fue el reglamento de interior y de debates para tener, y esto es una cosa muy curiosa, para tener varias sesiones del Congreso o de la Asamblea el mismo día. Esa fue la reforma que se hizo. ¿Por qué? Porque se habían perdido las elecciones, recordemos, las elecciones legislativas las había perdido el gobierno, y tenían unos pocos días de lo que quedaba el mes de diciembre, y para poder escoger a lo que después fueron denominados los magistrados express, tenían que hacer varias sesiones el mismo día para que los tiempos dieran. Entonces, a partir de ahí, de esa reforma del reglamento interior y de debate, se hizo esta triquiñuela, porque no hay otra manera de calificarla, donde se hacía una sesión en la mañana, otra en la tarde, y así entonces se pudo hacer las discusiones, porque recordemos que la ley del 2010 permitía que luego de 3 discusiones, a la cuarta se pudiese hacer nombramientos con mayoría simple de diputados. Y bueno, ahora nos encontramos con este nuevo proyecto que hay que dividirlo en 2 partes, el que se presentó en diciembre y lo que se terminó aprobando. Y en ese sentido, podemos decir que se pasó de lo malo a lo peor. ¿Por qué? Porque ya lo que se propuso en diciembre estaba mal hecho y lo que se terminó aprobando terminó incluso siendo muchísimo peor de lo que se había establecido hasta ahora. O sea, Ali, lo que estuvimos revisando en el mes de diciembre entonces fue como el periodo de la primera discusión hacia la segunda discusión. O sea, estamos hablando de un solo proyecto de ley que fue aprobado. Exacto. Y que fue aprobado en estos días. Así es. Entonces, el de diciembre, para que nuestros oyentes lo tengan claro, lo que se presentó en diciembre y lo que se aprobó, como tú muy bien dices, en primera discusión, tenían más o menos los siguientes parámetros. Primero, se modificaba el artículo vinculado al comité de postulaciones,
ese comité de postulaciones en la ley anterior estaba conformado por 6 diputados y 5 miembros de la sociedad civil. Eso, que estaba en la ley anterior, es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque el artículo 170 de la Constitución dice que el comité de postulaciones, primero, es un órgano asesor del Poder Judicial y, en segundo lugar, que estará constituido por miembros de la sociedad civil. Entonces, si es de un órgano asesor del Poder Judicial, ¿por qué hay diputados? Y en segundo lugar, si es de la sociedad civil, ¿por qué tiene que haber, ya no digo un diputado, ¿por qué tiene que haber siquiera algún funcionario público? No debería haber ninguno porque es de la sociedad civil. Entonces, ya el hecho de que haya diputados de un órgano que ni siquiera es parte de la Asamblea, ya implicaba un secuestro de la sociedad civil. Ahora, en el proyecto de diciembre, eso se amplió y, para nuestra sorpresa, se estableció un comité de postulaciones de 15 miembros, 5 de los cuales iban a ser diputados y 10 iban a ser de la sociedad civil. Seguía habiendo un secuestro por la presencia de diputados, pero al menos se daba una mayoría de la sociedad civil. Sin embargo, en lo que se terminó aprobando en segunda discusión en estos días, que por cierto, ayer mismo se hizo el comité de postulaciones antes de ser publicada en Gaceta y en la noche apareció milagrosamente en la Gaceta. Es decir, si primero se aplicó la ley antes de que estuviera siquiera publicada. Eso es una cosa que es una irregularidad, pero que dice mucho de la falta de respeto en Venezuela a las formas mínimas para aparentar al menos cierta legalidad. Pero bueno, el punto es que en la segunda discusión, el comité de postulaciones, que como dije, se había planteado en diciembre, 5 miembros y 10 de la sociedad civil, 5 diputados y 10 de la sociedad civil, ahora se cambió. Se amplió a ser un comité de postulaciones de 21 miembros, 11 de los cuales serían diputados y 10 serían miembros de la sociedad civil. Así que ya arrancando, sin hacer nada, ya el oficialismo tiene la mayoría del comité de postulaciones. De modo que pueden cambiar los números. Dense cuenta que se pasó de 11 que está en la ley del 2010, se pasó después a 15 en el proyecto de diciembre y ahora se pasó a 21. Pero al final los números no importan. Los números no importan porque la conclusión sigue siendo la misma, es decir, los diputados oficialistas, que son los que van a conformar el comité, son los que controlan de inicio el comité de postulaciones y a partir de ahí ya sabemos qué clase de magistrados van a salir de esa situación. Y el otro cambio que se hizo, que es un cambio muy importante, es que se le quitó competencias al Tribunal Supremo. Esto también me llama la atención porque habla de ajustes de cuentas entre los propios oficialistas, entre los propios chavistas. Porque, por ejemplo, anteriormente el inspector de tribunales era nombrado por el Tribunal Supremo y el director de la magistratura también, el director de la escuela de la magistratura, perdón. Ahora no, ahora es a través del comité de postulaciones, es decir, se les quitó a los que forman a los jueces y a los que controlan disciplinariamente a los jueces, con lo cual se le está quitando al propio Tribunal Supremo su propia autogobierno, su propia capacidad de autonomía y en este caso llama la atención que la Inspectoría de Tribunales ahora pasa a ser un órgano político y lamentablemente esto va una vez más en detrimento de un poder judicial autónomo independiente que lamentablemente no es lo que tenemos. Y finalmente, y lo más grave de todo lo aprobado en el mes de diciembre, además de lo que ya he dicho, el secuestro de la sociedad civil, del comité de postulaciones, es el hecho de que estamos en las puertas de un fraude constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque él lo ha aprobado en la segunda discusión, se aprobó un artículo que señala que los magistrados que no se les haya vencido su periodo al momento en que se hace la elección, esos magistrados podrán ser reelegidos. Entonces, eso quiere decir, supongamos, que haya un magistrado que tenga 10 años en el cargo, de los 10 que le da la Constitución. Eso que quiere decir que ese magistrado que tiene 10 años, si es reelecto ahora, en las próximas elecciones que va a hacer el comité de postulaciones, que la Asamblea me imagino que va a aprobar de manera unánime, como todo lo que está haciendo ahora, eso quiere decir que este señor va a estar 22 años como magistrado, a pesar de que la norma constitucional dice la siguiente expresión, que los magistrados van a ejercer por 12 años por un periodo único. Esa es la expresión de la Constitución, que no puede ser renovado, no puede ser reelegido. Entonces ahí vemos cómo
no solamente se está cambiando todo para que todo quede igual, sino que se está cambiando todo para que todo sea peor, porque entonces los responsables de que el Poder Judicial esté en el lamentable y calamitoso estado en que se encuentra, ahora pueden ser premiados con 2 décadas en el ejercicio de la magistratura en fraude de la Constitución. Ajá, doctor Ali, estamos claros que los cambios que se realizan van principalmente en el comité de postulaciones, pero hay 2 preguntas básicas. Esta ley que ya fue aprobada pasó por su consulta pública, tuvo todos sus cambios. No, ahí llegó Mari, dame un segundo. Ajá, doctora Lee, la pregunta puntual era, porque ya venimos hablando de los cambios que se generaron en el comité de postulaciones. Ya varios voceros del gobierno han indicado que este comité de postulaciones lo que va a generar es un poco más de control a nivel de los magistrados. Pero para entender cómo fue el proceso de formación, esta ley ya está aprobada en segunda discusión, pero tuvo consulta pública. El gremio y la gente pudo opinar sobre ello. Sí, esa pregunta es muy importante porque no estamos hablando de una cuestión que es una formalidad o digamos, un requisito de secundario. Todo lo contrario, la Constitución exige que las leyes sean consultadas públicamente. Y lo primero que hay que decir es que, como sabemos, el proyecto se presentó a mediados del mes de diciembre del año pasado, es decir, no ha pasado ni siquiera un mes. Y además, de acuerdo con lo que dijo Venezolana de Televisión el día de ayer, cuando se hizo la aprobación final, se hicieron consultas con los siguientes órganos: con la Defensoría Pública, con la Fiscalía y con 8 rectores que no mencionaron, pero que suponemos que son rectores de las universidades bolivarianas, porque las universidades, ni las nacionales ni las privadas, han hecho ningún pronunciamiento al respecto, porque ya lo hubiésemos sabido. Entonces, en ese sentido, la consulta se redujo a hacer a una serie de intervenciones a los mismos miembros del oficialismo, es decir, fue una consulta dentro del oficialismo sin tomar en consideración a los que tú has mencionado, que son elementos muy importantes del mundo jurídico, como son los colegios profesionales, las facultades de derecho, los decanos de esas facultades, los colegios ¿cómo se llaman? Los centros de estudiantes de derecho, los profesionales del derecho. Es decir, estamos hablando de todo un universo que fue ignorado completamente y que lamentablemente hace ver que esta consulta pública no fue más que digamos, una formalidad para ellos, pero no cumplió con lo que esencialmente la Constitución señala, de que sea el amplio espectro de la sociedad el que sea consultado. Y en ese sentido, una vez más, como ha ocurrido con la Ley de Registros y Notarías, que tampoco tuvo consulta, evidentemente se están violando los procedimientos constitucionales y se está ignorando a la sociedad en un tema tan importante como lo es el Poder Judicial. Buenas tardes, doctora Lee. La nueva reforma establece en su artículo 25 que las competencias de la Sala Constitucional no abarcarán modificaciones del contenido de las leyes, y si la interpretación de la Sala amerita un cambio en algún texto legal, esta misma debe solicitar a la Asamblea Nacional que sea quien reforme dicha ley. ¿Esto quiere decir que las sentencias como la del desamor ya no van a ocurrir? Esa pregunta está muy buena, y lo del desamor también está muy bueno, sobre todo porque eso es una mala costumbre que la Sala Constitucional tiene 20 años haciendo, y que llama la atención que después de más de 20 años ahora se dieron cuenta de que eso como que no estaba tan bien. Es decir, que no estaba tan bien que el Poder Judicial se pusiera a legislar como efectivamente lo ha hecho, siendo la última oportunidad el tema de las capitulaciones matrimoniales. Recordemos que en una sentencia de la Sala Constitucional se modificó el régimen de las capitulaciones matrimoniales en una decisión muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no establecía un régimen de protección al deber jurídico. En un matrimonio no todo el mundo tiene toda la información. Hay uno que trabaja, hay otro que no trabaja, los dos pueden trabajar, etcétera. Y si se establecen capitulaciones matrimoniales, eso implica una división patrimonial. Es decir, esto es tuyo y esto es mío. Y en muchos casos, uno de los cónyuges, porque no necesariamente tiene que ser el hombre, puede ser la mujer, es la que tiene el control financiero. Y muchas personas, a mí me ponen un estado financiero, por ejemplo, de una empresa delante de mí, y yo no tengo la menor idea de lo que dice ese estado financiero. Y yo confío en mi pareja. Si mi pareja me dice que en ese estado financiero está todo correcto, yo, ¿por qué no le voy a creer? Entonces, se estableció un nuevo régimen de capitulaciones según las cuales se pueden entonces hacer divisiones luego de casado, sin establecer un mínimo de asesoramiento al deber jurídico de la relación.
Y ahí se legisló porque se cambió el régimen que estaba en el Código Civil. Entonces, y así como esto, ha habido muchas otras situaciones donde la Sala Constitucional se ha convertido en un legislador. El tema es que esto no es más que también otra careta, otra formalidad, porque lo que está diciendo es, ojo, no cambies la ley la voy a cambiar yo, que soy la Asamblea Nacional, pero no dice que no puede haber interpretaciones. Y eso es lo que va a seguir haciendo la sala va a decir, bueno, ese artículo yo no lo modifico, pero la interpretación correcta es esta. Y al final la consecuencia va a seguir siendo la misma. Doctora Lee, otra pregunta. Los comités de postulaciones. A mí me parece que los comités de postulaciones funcionan, pero funcionan cuando no están constituidos de forma correcta o cuando la mayoría es solo obedece a un sector. Es así, y lamentablemente en este caso, digamos, el cambio de la ley, digamos, los más importantes, ya comentamos lo del comité de postulaciones, que ahora va a tener una mayoría desde el inicio de diputados, 11 diputados contra 10 miembros de la sociedad civil, pero además se le incorporaron nuevas potestades, como la de nombrar al inspector de tribunales y al director de la magistratura, quitando la autonomía al Poder Judicial. Pero además hay otro tema, que ese comité de postulaciones ahora va a escoger 20 magistrados. Y ahí entonces viene la gran pregunta, ¿por qué 20? O sea, ¿de dónde salió que era mejor tener 20 y no 32? Eso es un gran misterio que desde el mes de diciembre nos estamos haciendo, porque esa propuesta fue, digamos, lo que más resaltó en diciembre, y que ahora fue confirmado con la segunda discusión. Y la única explicación que hemos tenido aquí en Acceso a la Justicia para ese número mágico es que recordemos que en México quedó pendiente el tema de el Poder Judicial. Y en ese sentido ha trascendido a los medios que ahí se va a hablar de una cuota, así como se estableció una cuota de la oposición en el CNE, hacer lo mismo en el caso del Tribunal Supremo de Justicia. Y en ese sentido, para nosotros, el que se haya escogido a 20 magistrados ahora va en una especie de estrategia de jugar adelantado a esos acuerdos. Es decir, antes de que lleguemos a México a hablar del Poder Judicial, ya yo, en vez de repartir sobre 32 cargos, y esto me parece muy triste tener que hablar de que se tienen que repartir cargos, pero es la realidad, que entonces en vez de hablar de repartir sobre 32, vamos a hablar de repartir sobre 20. Es decir, vamos a reducir la cuota de presencia de la oposición al mínimo posible. Y en ese sentido, para nosotros esa es la única explicación, porque aunque se diga que el tribunal, que los 20, que es la explicación oficial, es una cifra que permite que el Tribunal Supremo sea más eficiente, lo cierto es que el Tribunal Supremo no va a ser más o menos eficiente ni con 20, ni con 15, ni con 30, si no se tiene una justicia imparcial e independiente y con jueces de carrera. Entonces, en ese sentido, el número es absolutamente indiferente y al final estamos hablando de que el objetivo de este cambio de magistrados, de este cambio del número de magistrados, es un objetivo tristemente político y que no tiene nada que ver con mejorar la justicia en Venezuela o lo que nosotros quisiéramos, que era tener magistrados imparciales e independientes. Pero cuando hablamos de esto, pareciera que estuviésemos hablando de un unicornio. Claro, doctora Lee, al no haber jueces de carrera, pues también pudiéramos decir que ellos tienen más control sobre la actividad de la magistratura, como dijo el doctor Carreño. Doctora Lee, finalmente quisiéramos conocer su mensaje para el gremio en estos momentos, no antes dejar de un lado que nos diga un poco qué piensa usted de esa ley de reforma del SAREM. Sí, bueno, al gremio decirle que si levanten la voz, ya con mucha alegría he visto cómo muchos profesionales del derecho, incluso colegios profesionales, se han pronunciado sobre la ley de registros y notarías. Incluso hace un par de días un abogado interpuso un recurso contra la ley. Esto quiere decir que finalmente los abogados que habían estado un poco adormilados, y eso tiene que ver mucho también con las intervenciones de los colegios de abogados que se habían estado realizando durante estos 20 años, y que habían mantenido bajo el control del oficialismo muchos colegios. Esto se está terminando y los abogados están teniendo su propia voz. Esperemos que ahora con la ley del Tribunal Supremo también haya algún tipo de manifestación de los agremiados y de los colegios de abogados expresando su preocupación porque no se hacen cambios a la ley y tenemos la misma lamentable situación, calamitosa situación del Poder Judicial. Y en ese sentido, hablar con un abogado de registro y notaría o de tribunales es escuchar un rosario
de quejas sobre el mal, terrible funcionamiento de esos servicios públicos. Entonces, en ese sentido, les pido a los abogados que levanten su voz, que sigan expresando su disconformidad con estos atropellos. Y por otro lado, quisiera resumir la evaluación de la ley del Tribunal Supremo como algo que se presentó que estaba mal hecho y se terminó haciendo algo todavía peor. Esa es para nosotros, digamos, la conclusión que sacamos de esta ley. Primero, porque ya dijimos, secuestrada la sociedad civil de la elección de magistrados. En segundo lugar, un fraude constitucional que permitiría que magistrados pudiesen tener hasta 23 años en el cargo, en un fraude grosero a la Constitución, que dice que es un cargo de mandato único y que no puede haber reelección. Y finalmente, porque no cambia ninguno de los problemas estructurales y además incluso podría significar premiar a los magistrados que han sido responsables del estado triste en que se encuentra el poder judicial en Venezuela. Y nada de esto, y con esto termino, nada de esto puede engañar a la Corte Penal Internacional en relación a que en Venezuela se están haciendo cambios para mejorar la justicia, porque no solamente no la mejora, sino todo lo contrario. Doctora Lee, sabe que en este momento viene la parte favorita de Rafael. Y la parte favorita de Rafael es una parte para conocer un poco más de usted, que se llama Preguntas rápidas para respuestas cortas. Así que, Rafa, cuéntanos cómo va eso. Ok, doctora Lee, esto es una sección que tenemos con los entrevistados para conocer un poco más. Yo sé que muchísima gente ya te conoce como defensor de derechos humanos, como monitor constante de la justicia en Venezuela, pero bueno, queremos saber, por ejemplo, ¿Ali es del Caracas o del Magallanes? Soy gente seria, magallanero. ¿Cuál es la comida favorita de Ali? Oye, en eso sí estoy complicado, pero me encanta la carne en vara. Muy bien. ¿Cuál es la persona más importante que crees tú que podías decir aquí en la radio que tienes en tu WhatsApp? Puede ser un político o un artista con el cual tú tienes un contacto directo. No, ahí no puedo tener duda. Laura lo usa, sin duda alguna. Ah, qué bella. Eso también es mi contacto importante, nuestro contacto importante. ¿Ali usa agenda en su vida regular? Es decir, ¿te manejas con una agenda estricta o prefieres llevarlo todo en la mente? No, compré una agenda que es la agenda esta, que es de una diseñadora que venden en las Mercedes, que que ahorita no me recuerdo el nombre, y tengo que anotar las cosas porque si no me volvería loco. Pero si tengo una agenda ¿cómo se llama? Y tengo esto que ponen en los escritorios donde que uno anota. Ajá. Esos grandes, como unas agendas de papel grandes. Eso, porque ahí un tengo planificador, un planner. Un planificador, eso, efectivamente, eso es. Pero eso no, lo tuve no que eres, hacer. pero no eres de los que rayas cuando vas hablando por teléfono el planificador y después no sabes qué estabas anotando, ¿no? Ah, no. Que por cierto, la diseñadora, bueno, ahorita no la tengo aquí, es un almanaque que venden en las Mercedes, pero bueno, ahorita cuando la recuerda el nombre les digo porque ya nos vas a contar. Muy buena. Sí. Ya nos vas a contar quién es. Pero mira, Lee, una pregunta. Yo sé que tú eres brillante. Ya sé, Vanessa Bulton. Esa misma, excelente. Bueno, esa misma. Es que la farándula del programa queda en manos de María Angélica, entonces bueno, por ahí ella que podía saberlo. Escúchame algo, Ali, yo sé que tú eres muy brillante, has escrito libros y artículos, pero te pregunto, fuera del derecho, ¿cuál es tu lectura favorita? No, yo soy un fanático, primero de lo que salga de Vargas Llosa, soy un gran admirador del liberalismo planteado por Vargas Llosa y además de su prosa que es maravillosa. Pero en lo que se refiere a temáticas, yo soy también un fanático de las novelas históricas y les recomiendo muchísimo un autor español que se llama Posteguillo, que tiene unos libros sobre historia de Roma maravillosos. De verdad se los recomiendo. Qué bueno. ¿Cuál es tu última serie de Netflix que revisaste o que pudiste ver? Bueno, después que pasó la fiebre, me puse a ver el del calamar, el juego del calamar. El juego del calamar. Y de verdad que sí, me gustó mucho. Muy buena esa serie. Ahora, en tu vida social, ¿cuál es tu trago favorito? Que sea alcohólico. ¿Cuál es tu trago favorito que te gusta tomar? No. Yo en eso soy muy conservador, ¿no? 12 años. Yo soy de la clase media de los 80. Yo con 12 años estoy feliz, tranquilo. Salud. Quisiera tomarlo, el año pasado apenas me pude tomar un par, pero bueno, es lo que se pudo.
Bueno, vamos a ver cómo va este año, cómo se nos depara. Ali, para finalizar, que ya hablamos de la recomendación al gremio, pero te pregunto algo. ¿Cómo tú avisoras el tema de la ley del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué crees tú que es el deber ser? En este caso, los abogados deben unirse para poder, inclusive también, como el doctor León, que invitamos a la audiencia que nos escucha la semana pasada, ya está en nuestro canal de YouTube, ya está en el Instagram, la entrevista que le hicimos al abogado que interpuso el recurso contra la reforma del Sarén. Pero ¿qué crees tú que es lo que debe pasar? ¿Cuál es el deber ser o lo lógico que debe pasar con la ley del Tribunal Supremo de Justicia y en este caso con el gremio? ¿Los abogados, crees tú que el deber ser es que se interponga otro recurso, que exista algo? Sí, los gremios de abogados son los que tienen que explicarle a la gente los problemas que los abogados viven y padecen todos los días. No es posible, por ejemplo, que un abogado le tenga que decir a un cliente que tiene que esperar que el juez le dijo, por ejemplo, que esto es muy común, que el presidente del circuito le diga qué es lo que él tiene que decidir. Y esto es un problema que no ocurre en Caracas, eso ocurre a nivel nacional. Esto es una historia que hemos escuchado todos, pero si los colegios de abogados no denuncian estas situaciones y son solamente voces aisladas, obviamente la repercusión de ese tipo de denuncias no va a ser la misma. Entonces, en ese sentido, esta militarización, porque no se puede llamar de otra manera de la justicia, esta piramidización, es decir, que todo va a ser decidido por el presidente del circuito, y esto, ojo, y esto implica no solamente causas políticas o de perseguidos políticos, sino también causas, por lo menos en el caso de presos comunes. Que sea el presidente del circuito que decida, eso es algo inadmisible, porque estamos hablando entonces de que en Venezuela no hay jueces, sino simples funcionarios que cumplen órdenes como si fuese justamente un estamento militar. Entonces, en ese sentido, yo llamo a los colegios de abogados que sigan haciendo denuncias, que las hagan con fuerza, para que justamente se vea a qué grado de, digamos, de desnaturalización ha llegado el Poder Judicial. Y además que utilicen las redes sociales para ventilar esta situación, porque de la otra manera nos vamos a quedar con la versión oficial de que aquí todo está bien y que no ha pasado absolutamente nada, y sabemos que esa no es la realidad. Bueno, doctor Ali, muchas gracias por haber compartido este jueves con nosotros y sobre todo gracias por haber compartido aún en estas circunstancias de salud tan difíciles. Gracias por todo y bueno, gracias por siempre apoyarnos con esta iniciativa, sobre todo para aclarar dudas al gremio y a quienes nos escuchan. Gracias a ustedes y siempre, de verdad, no saben la alegría que me da cada vez que participo en el programa con ustedes. Es un placer y de verdad les deseo lo mejor en este programa que sé que es escuchado por muchísima gente. Gracias, Ali, una vez más. Sabes que te vamos a seguir llamando. De hecho, el último Forochat fue todo un éxito para nosotros. Tuvimos una audiencia bastante interesante y bueno, esperamos que este año podamos seguir haciendo cosas y que el tema de la pandemia nos permita nuevamente reencontrarnos sin mucho problema. Así que cuídate mucho, un enorme abrazo y gracias por estar con nosotros en tu casa siempre, por acá. Amén. Cuídense mucho. Saludos. Chao, Ali, nos vemos. Gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final del nuevo episodio de Aquí se habla legal radio. Gracias a Lee Daniels por habernos acompañado estos minutos durante la entrevista legal y sobre todo muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde la página web o la aplicación, en el live y en YouTube, en todos lados. Este programa y la entrevista será revisada luego en nuestras redes sociales. Les pedimos que estemos muy atentos para que las puedan compartir y recordemos, Mari, que este programa es realizado con la colaboración de los siguientes anunciantes. Holidays Creativo, síguelos a través de @Holidays Creativo en Instagram. Automatic BE, todos los sellos automáticos. Si desea más información, escriban a través de @Automatic BE en Instagram. Dos Tipos Producciones, todo en publicidad, vallas y avisos publicitarios. Síguelos por @2tipopro. Bienvenido una vez más, Super Junín, Super Victoria, Super Chai y Super Panteón, que traen todos los repuestos y las reparaciones de sus vehículos. @Confecciones Chavarri, de Miranda para el mundo. Por favor, no olviden sintonizarnos a través del portal de radiocomunidad.com o por la aplicación descargable por App Store o Google Play, todos los jueves de 11 a 12 del mediodía. Quedamos atentos a sus comentarios como siempre en nuestras redes sociales, @Aquí se habla legal en Instagram y en Twitter como @se habla legal. Igualmente recuerden que tenemos activos 24 horas, 7 días de la semana por WhatsApp el 0412-582-0292. Mari, cuéntanos a todos quién nos acompañó el día de hoy. En los controles, Rafael Cedeño. En la edición, Joel Garrido. En las redes sociales, Victoria Nieto. En la coordinación de Radio Comunidad, Nora Ángel Liscano. Y en la dirección general, Elías Santana. Como productor de este espacio, @GaboRob701. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana con más normas, artículos, casos insólitos, actualidad jurídica, asesoría y mucho. No olviden que nuestra intención siempre será hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogados. Porque aquí, Rafa, se habla legal. Nos vemos el próximo jueves, sayonara. Chao.
Aquí se habla Legal Radio ha llegado al final y la invitación es para el próximo jueves a las 11 de la mañana. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales en @aquí se habla legal para realizar sus preguntas que serán analizadas en el próximo programa por radiocomunidad.com.